Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un martes, la semana todavía está dando sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido soleada, fresca, con muy poca brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo del fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de enseñanza y pandemia también. ¿Qué hacen las familias para lograr mantener a sus hijos en el aprendizaje de las asignaturas que no pueden ahora mismo cursar en las escuelas? Dicho esto, voy a pasar primero, antes de decirles los titulares, a servirme el cafecito informativo que, como saben, está recién colado, acabado de salir de la cafetera, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de enseñanza, sí, maestros a domicilio, pagar para aprender. Ya les daré detalles de esto. En un segundo momento, Internet se cuela en la agenda del 8º Congreso del Partido Comunista. Ya verán lo preocupadas que están las autoridades cubanas con este tema de la conexión a la web, con las redes sociales y con el acceso a la información que da la gran telaraña mundial a los ciudadanos de esta isla. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el ataque del régimen cubano a los periodistas independientes y también hablaré sobre esta cuestión. Y por último, recomendar una canción que ya habíamos hablado de ella en este programa, pero que finalmente se ha publicado bajo el título Yo soy cubano, un tema salsero que se grabó en diferentes países. Dicho esto, ya presentados los titulares, ahora sí llega el momento en que tomo la cucharita y voy a revolver para refrescar y tomarme este cafecito recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre necesario. Después de este sorbito me di un buchito largo porque hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14ymedio.com y los invito a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para poder saltarse la censura contra nuestro sitio digital en los servidores cubanos. Dicho esto, presentados ya los titulares, presentado el primer tema, me voy justamente a una cuestión que tiene que ver con la enseñanza. Señoras y señores, saben que ha sido un año muy difícil con las clases suspendidas prácticamente a lo largo de todo el país debido a la pandemia y las familias se han visto ante nuevos retos. El reto, por ejemplo, de mantener a sus hijos aprendiendo, pues también acercándose a nuevos conocimientos o repasando los conocimientos ya aprendidos, pero todo esto desde el confinamiento, desde el quédate en casa y pues a través muchas veces de las llamadas teleclases que se transmiten por la televisión nacional para mantener a estos jóvenes, a estos niños, a estos adolescentes pues conectados de alguna manera con la enseñanza y la docencia. Sin embargo, no basta con encender la televisión, tomar nota de lo que se dice en una teleclase y muchas familias han tenido que apelar a la contratación de maestros a domicilio. Sí, ya saben que desde hace ya bastantes años se ha dado un fenómeno en Cuba que son los llamados repasadores, que son profesores privados particulares que pues apuntalan muchas de las deficiencias que de la enseñanza en las escuelas. A veces tiene un niño la suerte de tener un buen maestro, pero muchas veces tienen maestros con muy poca formación, mucha inestabilidad porque hay un éxodo bastante alto desde las escuelas hacia otras profesiones por lo duro que puede ser la profesión, los bajos salarios. Entonces las familias por años y años han contratado y pagado a repasadores para poder mantener un nivel alto de enseñanza hacia sus hijos. Entonces, este fenómeno que ya
como reitero, es algo bastante extendido en la realidad cubana, bueno, pues ahora en tiempos de pandemia se ha incorporado el profesor a domicilio que las familias pagan para poder enseñar a sus hijos contenido de matemáticas, de ciencias, en fin, de humanidades. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que las familias más vulnerables, con menos ingresos, no pueden costear este maestro a domicilio, este profesor a la carta o a la casa, y pues se está dando una brecha de enseñanza, una brecha educativa entre los que pueden pagar por un repasador, por un maestro que refuerce los contenidos que se imparten por la televisión, y las familias que no tienen dinero ni recursos para poder sostener esa inversión, ese pago. De alguna manera hay una diferencia social que se expresa ahora mismo en la capacidad que tiene un hogar, que tiene una familia para pagar por mantener a su hijo aprendiendo en tiempos de pandemia. Y todo esto se va a notar con mucha más crudeza cuando regresen a las aulas estos niños y estos adolescentes y estos jóvenes, porque se notará evidentemente a aquellos que pudieron costearse un maestro a domicilio y los que lamentablemente no han tenido los recursos para eso. Así se expresan también las diferencias sociales en esta isla a la hora de aprender, a la hora de acceder al conocimiento, a la hora de acceder a una enseñanza a la carta en la casa, a pesar de las deficiencias en la movilidad que ha planteado la pandemia. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero ahora me voy a dar un segundo sorbito para pasar a la otra cuestión del día, que tiene que ver con Internet. Después de este segundo buchito, les comento que Internet, sí, la gran telaraña mundial, la red de redes, la web, se ha colado nada más y nada menos, señoras y señores, que en la agenda del Congreso del Partido Comunista de Cuba, que, como saben, ya hemos comentado en este programa, ese 8º Congreso del Partido Comunista se celebrará el próximo mes de abril, y pues se espera que sea una cita partidista donde pues la llamada generación histórica, los nonagenarios que dirigen este país, pues den un paso atrás y se retiren al menos de los cargos públicos. De eso se espera, aunque sigan moviendo los hilos de del poder en esta isla, pues sí, que se retiren al menos de los cargos públicos de la cúpula del Partido Comunista. Pero no solamente se trata de una cita partidista importante por este tema de la retirada de la generación histórica de los cargos públicos, sino también porque Internet, lo que el oficialismo llama la subversión política ideológica en Internet, se ha colado en la agenda de este Congreso, y parece ser que va a ser uno de los temas que se le dedicará más análisis. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un partido comunista con tantos temas importantes que de hablar de economía, de reformas, de quitar la camisa de fuerza a la economía cubana, de movilizar el dinamismo productivo, con tantos temas para debatir, ¿por qué Internet está ocupando este espacio tan importante en esta cita partidista? Señoras y señores, porque este país es otro desde que en diciembre de 2018 se permitió el acceso a Internet desde los móviles, el caudal de información, de crítica ciudadana, de cuestionamiento de las autoridades y del sistema que hemos escuchado y visto, y que se ha volcado en Internet en este tiempo, ha sido enorme. Y también el acceso a las noticias, el acceso a toda una serie de temáticas censuradas y silenciadas en los medios oficiales cubanos se ha ampliado mucho, claro está, para la ciudadanía, a partir de poder conectarse a la a la red de redes o a la web. Por tanto, sí, tiene razón el oficialismo cubano de estar muy preocupado con Internet, porque Internet está quitando mordazas, quitando vendas en los ojos, acercando a los cubanos a muchos temas y a muchas cuestiones que hasta ahora, pues reitero, estaban barridas bajo la alfombra, silenciadas, escondidas. Así que la cita partidista del próximo abril se centrará también en hablar de Internet y en la batalla ideológica en las redes
porque simplemente Internet ha dado un golpe durísimo a los pilares de este sistema en cuanto al monopolio oficial de la información. Dicho esto, me voy rápidamente hablando de información. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado las acciones represivas del régimen cubano contra periodistas independientes, puesto que considera, la CIP, también conocida por sus siglas CIP, considera que el objetivo de estas acciones es restringir las libertades de expresión y de movimiento. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto a varios periodistas y reporteros independientes sitiados en sus casas, detenidos, amenazados, y todo esto tiene como objetivo, señoras y señores, impedirles hacer su trabajo. Por un lado, está claro que la prensa independiente cada vez está ganando mucho más protagonismo en la vida diaria del cubano, y eso, pues el oficialismo responde a ese protagonismo de la prensa independiente con más represión, más acoso y también más amenaza. Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha llamado la atención sobre ese asunto. Me voy despidiéndome, recordándoles un tema musical del que ya hemos hablado en este programa, pero que finalmente se publicó, ya se lanzó con el título Yo Soy Cubano. Es un tema salsero con la voz de Willy Chirino, la trompeta de Arturo Sandoval, y está escrito este tema musical por el humorista Alexis Valdés, así que es un gustazo para los oídos. Reitero, la canción Yo Soy Cubano, un tema salsero que se ha escrito también y se ha cantado entre varias naciones y varios países. Así que acérquese a las páginas de 14 Medios y ahí encontrará un enlace para disfrutar de esta canción a ritmo de salsa. Y con esto me despido esta mañana, que será miércoles, el día atravesado de la semana. Muchas gracias.